Imagina un guerrero tan letal que ningún oponente pudo jamás derrotarlo. Un hombre que parecía invulnerable, casi irreal, como si hubiera salido de una película de acción. ¿Y si te dijera que estos guerreros realmente existieron? No son personajes de ficción, son reales. Y hoy vas a conocerlos. Uno de ellos venció a más de 50 toros con sus propias manos. Otro jamás cayó en 400 combates. Y uno cambió la historia del combate con un solo golpe. Estas no son historias comunes. Son relatos de honor, técnica, disciplina extrema y voluntad inquebrantable. Cada uno de estos hombres forjó su camino hacia la cima, y nadie pudo hacerlos caer. Marcial Power. Descubre el arte, domina la batalla. 1. Helio Gracie, el patriarca invencible del Jiu-Jitsu. Helio Gracie nació en Brasil en 1913, en una familia que más tarde cambiaría la historia de las artes marciales. Fue un niño débil, con problemas de salud, y durante años se le prohibió hacer actividad física intensa. Sin embargo, observaba cada clase de Jiu-Jitsu que su hermano Carlos Gracie impartía. Un día, cuando Carlos no pudo asistir, Helio tomó su lugar y sorprendió a todos. Desde entonces, adaptó el Jiu-Jitsu japonés a su complexión frágil, creando lo que hoy se conoce como Brazilian Jiu-Jitsu. Un sistema donde el más débil puede vencer al más fuerte mediante apalancamientos, control y sumisiones precisas. En 1951, Helio desafió a Masahiko Kimura, el judoka más temido del planeta. El enfrentamiento fue épico. Kimura aplicó una llave de hombro tan dolorosa y potente que el brazo de Helio terminó roto. Pero él jamás se rindió. Fue su esquina quien lanzó la toalla. ¿Te imaginas el nivel de resistencia y orgullo que hay que tener para permitir que te rompan el brazo antes que rendirte? Kimura quedó tan impresionado que la llave fue bautizada con su nombre. La noticia recorrió el mundo, y el respeto por Helio aumentó incluso entre sus enemigos. Aunque no fue invicto en el sentido estricto, Helio fue invencible en espíritu. Su legado vive en cada octágono del mundo, en cada combate de grappling, en cada cinta azul que aprende a sobrevivir desde la guardia, y sobre todo, en la dinastía que creó. Royce, Rickson, Renzo, nombres que tú también conocerás. 2. Rickson Gracie, el fantasma invicto de las artes marciales. Rickson Gracie no solo es el hijo de Helio, es para muchos el guerrero perfecto. Su presencia imponía respeto absoluto. Su voz era suave, pero sus manos, letales. Desde joven acumuló cientos de combates, amateur, profesional, en la calle, en el tatami. Se calcula que su récord fue de más de 400 peleas sin una sola derrota. ¿Puede alguien ser tan perfecto en combate que ni siquiera se le acerque el peligro? Rickson elevó el jiu-jitsu a un plano casi espiritual. Combinaba la técnica con la respiración consciente, la meditación, la alimentación controlada. Su dominio del cuerpo era tan preciso que podía controlar el ritmo de sus latidos. Su entrenamiento en las montañas, sus baños en aguas heladas y sus sesiones de apnea subacuática se volvieron casi míticas. El combate que marcó su leyenda fue en 1997, en Japón, ante Nobuhiko Takada, uno de los ídolos del pro wrestling japonés. En menos de 5 minutos, Rickson lo controló, lo desmontó mentalmente y lo sometió. En la revancha, la historia fue idéntica. Rickson Gracie se convirtió en una figura casi mitológica en Japón. Pero aquí viene la pregunta que muchos temen hacer. ¿Por qué nunca peleó contra Kazushi Sakuraba, el asesino de Gracies? ¿Tenía miedo? ¿O simplemente no tenía nada que demostrar? Incluso hoy, retirado, sigue siendo considerado un enigma. Un símbolo de lo que podría haber sido el mejor peleador de todos los tiempos. Rickson no buscaba fama, solo perfección. 3. Wong Fei Hung, el héroe invencible del sur de China. Wong Fei Hung fue más que un artista marcial. Fue médico, líder social, patriota y leyenda. Nació en el siglo XIX, en la región de Foshan, en el sur de China. Su padre, Wong Kei-ying, era uno de los 10 tigres de Cantón y le transmitió la esencia del estilo Hung Gar, un sistema potente y de raíz Shaolin.
Wong vivió en una época turbulenta. La China imperial sufría injerencias extranjeras, saqueos y conflictos internos. En medio del caos, él se convirtió en un símbolo de dignidad nacional. Las historias sobre sus batallas parecen sacadas de una novela épica. Una de las más célebres cuenta cómo, armado solo con su bastón, derrotó a varios bandidos armados que atacaron su clínica. Otra dice que enfrentó a una banda de luchadores callejeros que extorsionaban comerciantes y los hizo huir uno por uno. ¿Exageración? Tal vez. ¿Inspiración? Sin duda. Su técnica más reconocida era el puño del tigre, ejecutado con una potencia casi inhumana. Enseñó a más de 10.000 alumnos y nunca fue derrotado. Hoy, su figura es icónica. El cine ha producido más de 100 películas sobre él. Jet Li lo interpretó en la saga Érase una vez en China, convirtiéndolo en leyenda visual para nuevas generaciones. Wong Fei-hung representa al guerrero que lucha por su pueblo, y lo hace invicto. Cuarto, Mas Oyama, el hombre que peleó contra toros. Masutatsu Oyama nació en Corea en 1923, pero adoptó Japón como su hogar. Desde joven fue un apasionado del karate, pero no encontraba un estilo que representara la dureza del combate real. Así que, como un verdadero samurái moderno, creó su propio camino. Fundó el Karate Kyokushin, una versión extrema, sin protecciones, sin concesiones. Los combates eran a contacto pleno, con fracturas y knockouts frecuentes. Oyama se entrenaba aislado, en montañas nevadas, donde ponía a prueba su resistencia física y mental al límite. Su objetivo era sencillo: volverse imparable. ¿Y cómo probar tu poder cuando ya no tienes rivales humanos? Oyama peleó contra toros. Se dice que enfrentó a más de 50 toros y que en muchos casos les partía los cuernos de un solo golpe. Algunos acusan exageración, otros vieron las fotos. Sea verdad o mito, fue suficiente para que el mundo entero lo temiera. Uno de sus enfrentamientos más comentados fue contra un luchador japonés de sumo que lo había desafiado públicamente. En un dojo privado, Oyama lo derribó con un solo golpe al pecho. La escena fue tan brutal que nunca se publicó. Mas Oyama murió en 1994, pero dejó una escuela con millones de practicantes. Su lema era claro: un golpe, una muerte. Su invicto es moral y simbólico. Nadie jamás pudo quebrar su espíritu, y eso, en la guerra, es todo lo que cuenta. 5. Motobu Choki, el maestro callejero invencible. Motobu Choki nació en Okinawa en 1870, en una familia noble. A diferencia de otros artistas marciales de su época que valoraban la etiqueta y la forma, Motobu solo creía en una cosa: la efectividad. Para él, las katas eran pérdida de tiempo. Solo el combate real importaba. Su entrenamiento era clandestino. Aprendía observando, practicando en secreto y probando lo que funcionaba en la calle. Peleaba en mercados, bares, eventos públicos. Era un buscador de peleas, pero también un estudioso de lo que hacía efectivo a un golpe. En 1922, fue invitado a una exhibición en Osaka. Allí, un boxeador occidental ofrecía dinero a quien lo enfrentara. Motobu, ya con más de 50 años, aceptó. En segundos, lo noqueó con un golpe preciso a la sien. El público japonés no podía creerlo. Un anciano de Okinawa, vestido de forma sencilla, había derribado a un luchador profesional extranjero frente a todos. Esa victoria cambió todo. El karate pasó de ser visto como una curiosidad de Okinawa a ser una disciplina nacional, pero Motobu fue marginado por los círculos oficiales. Decían que su estilo era sucio, callejero, sin tradición. Pero él tenía una respuesta clara: el karate no sirve si no puedes aplicarlo en la calle. Nunca perdió. Nunca se vendió. Su estilo vivió a través de alumnos que luego influirían en el karate moderno. Para muchos, fue el primer artista marcial moderno. Para otros, simplemente, el mejor peleador callejero de su tiempo. 5 hombres, 5 caminos distintos, desde las montañas heladas de Japón hasta los barrios de Río de Janeiro, desde las calles de Okinawa hasta los rings japoneses. Ninguno de ellos conoció la derrota. No eran dioses. Eran hombres de carne, hueso
sangre y acero. La derrota no era una opción. La disciplina era su credo. Y el combate, su verdad más pura. Hoy, sus nombres siguen vivos. En cada dojo, en cada tatami, en cada gimnasio, donde alguien se ata el cinturón por primera vez, ellos nos enseñaron que el arte marcial no es solo un deporte. Es una forma de vida. ¿Cuál de estos maestros te impresionó más? ¿A quién incluirías en una segunda parte? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias como esta. Porque el combate también tiene su propia realeza. Y tú acabas de conocerla. No te pierdas el próximo video. Haz clic ahora mismo.